Muy buenas, mis queridos amigos de YouTube. Por aquí les saluda el profe Carlos para así estar trayendo un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a estar trayendo un video de ecuación exponencial. Aquí tenemos esta ecuación exponencial que se llama ecuación exponencial porque vemos que la variable x está en el exponente. Cuando en una ecuación la variable x, que es la variable o el valor de la variable que debemos encontrar, la tenemos en el exponente, entonces la ecuación se llama ecuación exponencial. Para resolver una ecuación exponencial, lo más recomendable es llevar toda la ecuación a una misma base o tratar de hacer eso. Pero vemos que en esta ecuación exponencial no podemos llevar todos los términos a una misma base, porque el 9 es múltiplo de 3 y el 15 también es múltiplo de 3, pero el 25 no es múltiplo de 3. El 15 es múltiplo de 5, el 25 también es múltiplo de 5, pero el 9 no es múltiplo de 5. Entonces vemos que el 15 tiene algo en común tanto con el 9 como con el 25. Entonces debemos también otra forma de resolver una ecuación exponencial cuando no podemos igualar las bases es utilizar logaritmos. Pero aquí tampoco podemos utilizar logaritmos por este signo de más que tenemos aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a transformar uno de los miembros o de los términos que tenemos en la ecuación. En este caso, el que vamos a transformar es el 9. Entonces, para transformar el 9, ya que el 15 tiene algo en común con el 25, entonces vamos a transformar el 9. Para transformar el 9, lo que vamos a hacer es que vamos a dividir toda la ecuación dentro de 9. Y nos queda de esta manera. Dividimos el primer término dentro de 9 a la x, el segundo término dentro de 9 a la x y el tercer término dentro de 9 a la x. ¿Por qué lo dividimos entre 9? Porque dividiéndolo entre 9 a la x, esto se vuelve 1, porque 9 a la x dentro de 9 a la x, eso es 1. Y nos queda de esta manera. 1, 9 a la x sobre 9 a la x es 1. El 15 lo transformamos y en vez de escribir 15 a la x, escribimos 3 a la x por 5 a la x. Eso es lo mismo que 15, porque 3 por 5 es 15 y tienen el mismo exponente en común. Y este 9 lo transformamos en 3 a la x por 3 a la x. 3 por 3 es 9. Es lo mismo que esto que tenemos aquí. Y de este lado, el 25 es lo mismo que 5 al cuadrado. Y como está elevado a la x, entonces elevado a la x. Y 9 a la x es lo mismo que 3 al cuadrado a la x. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a simplificar. Este 3 a la x lo podemos simplificar con este 3 a la x de aquí. Simplificamos ese 3 a la x con ese 3 a la x y nos queda la expresión de esta manera. 1 más 5 a la x, que fue este que nos quedó aquí, porque este 3 a la x se simplificó sobre 3 a la x, que fue este que nos quedó aquí,
después de haberse simplificado este. Y de este lado, lo que hicimos fue que cambiamos simplemente la posición de estos factores. Como se está multiplicando, 2 multiplica con la x, es lo mismo que digamos la x primero y luego el 2, como lo vemos aquí, porque el orden de los factores no altera el producto. Lo mismo hicimos con este de aquí abajo. ¿Por qué lo hicimos así? Porque ahí vamos a poder utilizar un cambio de variable. Vamos a decir que 5 a la x sobre 3 a la x lo vamos a cambiar por una nueva letra. Lo vamos a llamar, por ejemplo, u. Vamos a llamarlo u. Entonces, aquí tenemos la expresión 1 más 5 a la x sobre 3 a la x es igual. Aquí lo que hicimos fue utilizar una propiedad de la potencia, y es cuando tenemos una división y tienen el mismo exponente, en este caso es 2, podemos dejarlo todo en un solo paréntesis y elevarlo al mismo exponente que tienen en común, a la 2. Esto es lo mismo que esto. Entonces ahora podemos hacer el cambio del cual ya le había hablado, el cambio de variable. 5 a la x sobre 3 a la x lo vamos a llamar como u. De esta manera. Aquí tenemos el cambio de variable. Decimos que u es igual a 5 a la x sobre 3 a la x. Entonces, ahora vamos a transformar esto que tenemos aquí. Entonces, escribimos de esta manera. 1 más 5 a la x sobre 3 a la x, pero esto dijimos que es u, como vemos ahí. Y eso igual a 5 a la x sobre 3 a la x, que es u, pero está elevado al cuadrado, entonces a u la elevamos al cuadrado, porque u equivale a esto que tenemos aquí. Eso fue lo que establecimos aquí. Ahora vemos que aquí tenemos la forma de una ecuación de segundo grado o de una ecuación cuadrática. Entonces, estos dos términos los vamos a pasar para el otro lado para dejar el 0 de este lado, que es la forma estándar de una ecuación cuadrática. Y nos queda de esta manera. U al cuadrado, u que está positivo pasa a negativo, 1 que está positivo pasa negativo, y eso igual a 0. Porque después de que se van estos dos términos, nos queda del otro lado el 0. Ahora lo que debemos hacer es resolver esta ecuación de segundo grado, que como vemos no podemos resolverla por factorización, la vamos a resolver utilizando la fórmula general o la fórmula cuadrática, que es esta que tenemos aquí. Esta es la fórmula general o la fórmula cuadrática, que también se le conoce como fórmula del estudiante. Entonces vamos a continuar. Aquí tenemos la ecuación que debemos resolver y aquí tenemos la fórmula general. En este caso, en lugar de x, no va a ser x, sino que vamos a utilizar u, porque nuestra ecuación, nuestra variable es u. Ahora, vemos que aquí en la fórmula general tenemos algunas letras. Tenemos letra A, tenemos AB y también tenemos AC. Entonces, de nuestra ecuación que tenemos aquí, debemos sacar quién es A, quién es B y quién es C. Y nos queda de esta manera. A es el coeficiente o el número que acompaña a u al cuadrado. Aunque no se ve, el número que acompaña a u al cuadrado es un 1. Entonces, por eso A es igual a 1. B es el coeficiente de la u, que aunque no se ve, este signo menos nos indica que aquí hay un menos 1, como vemos ahí. Y C es el término independiente,
que es menos 1, como lo vemos ahí. Ahora lo que nos queda es reemplazar estos valores que tenemos en la fórmula general. Entonces nos queda de esta manera: u, que hace el papel de x, igual a menos b. Este es el signo de la fórmula, pero b vale menos 1, por eso entre paréntesis escribimos menos 1, más menos, como vemos ahí, raíz cuadrada de b al cuadrado, b es menos 1 al cuadrado, menos 4 por a, pero a vale 1, por c, que vale menos 1. Y todo eso sobre 2a. A es 1, 2 por 1. Seguimos adelante. Nos queda que u es igual, menos por menos da más, o sea que este 1 nos queda positivo, como vemos ahí, más menos, raíz cuadrada, 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado, es 1 positivo, menos 4 por 1 es menos 4, y menos 4 por menos 1 sería menos por menos, que es más, sería 4, como lo vemos ahí. Y todo eso sobre 2 por 1, que es 2. Continuamos. Y nos queda u igual a 1 más menos la raíz de 1 más 4, que es 5, como vemos ahí, sobre 2. Ahora aquí vamos a sacar dos soluciones, una con el signo más y otra con el signo menos. Y nos queda que u1 es igual a 1 más raíz de 5 sobre 2, y u2 es igual a 1 menos raíz de 5 sobre 2. Hemos utilizado el más menos que tenemos aquí. Una solución con el signo más y otra solución con el signo menos, como vemos aquí. Ahora llegó el momento de ir reemplazando o cambiando ya el valor de u, porque recuerde que hicimos una sustitución o un cambio de variable. Dijimos que u es igual a 5 a la x sobre 3 a la x. Entonces ahora en lugar de u vamos a escribir 5 a la x sobre 3 a la x. Vamos a utilizar primero esta solución y nos queda de esta manera: 5 a la x sobre 3 a la x, que eso es u. U es 1, u1 y u2. Estamos trabajando con u1. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que por propiedad de la potencia, bueno, vamos a continuar. Aquí tenemos la ecuación y aquí tenemos la otra solución. Por propiedad de la potencia, como tenemos una división que tienen el mismo exponente, podemos dejar esta división dentro de un paréntesis y dejarlo con un solo exponente. De esta manera. Así lo podemos expresar. Es una propiedad de las potencias. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar logaritmo. Puede ser logaritmo en base 10 o logaritmo natural a ambos lados de la igualdad. Y nos queda de esta manera: logaritmo natural de 5 sobre 3 a la x es igual a logaritmo natural de esta expresión. ¿Por qué utilizamos logaritmo? Porque el logaritmo tiene una propiedad que nos permite, cuando tenemos el logaritmo de una cantidad elevado a un exponente, nos permite una propiedad del logaritmo bajar el exponente a multiplicar con el logaritmo. Y es lo que vamos a hacer. Esta x la vamos a bajar a multiplicar con el logaritmo. Y nos queda de esta manera: la x, por propiedad del logaritmo, baja a multiplicar con el logaritmo de 5 sobre 3. Y eso igual al logaritmo de esta expresión. Ahora esta expresión que multiplica con x, perdón, la pasamos del otro lado a dividir. Y nos queda de esta manera.
Y si nosotros tomamos una calculadora y introducimos todo esto que está aquí, nos queda que el valor de x es igual a 0.94. Este sería el valor de x que satisface esta ecuación. Esta otra solución ni siquiera la vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque si utilizamos logaritmo de este lado y utilizamos logaritmo de este lado sería logaritmo de 1 menos raíz de 5. La raíz de 5 nos da 2 punto y pico. 1 menos 2 puntos nos queda menos 1 punto y algo. Sobre 2 sería una cantidad negativa. Y como sabemos que el logaritmo de una cantidad negativa no existe en el conjunto de los números reales, entonces no es necesario ni siquiera utilizar esta solución que tenemos aquí. Por lo tanto, la respuesta a este ejercicio, el valor de x que estamos buscando, que hace verdadera esta ecuación, es x igual a 0.94. Esta que tenemos aquí. Entonces, amigos, esto ha sido todo. Si les gustó el video, denle un like y suscríbase al canal. Nos vemos en la próxima.